Muchas bendiciones. Vamos a estar hablando en esta hora del pago de los diezmos. ¿Es una orden pagar los diezmos? ¿Se tiene que hacer ahora en este tiempo de la gracia o es perteneciente al tiempo de la ley? ¿Qué nos dice Dios para este tiempo acerca del pago de los diezmos? Conforme las escrituras y conforme la revelación del Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son los diezmos y si se deben o no se deben pagar. En la escritura, ¿verdad? Encuentro, porque muchos han dicho, y no quiero traer este tema para traer controversia, ¿verdad? Yo le ruego a Dios que cada quien ore para que Dios le revele si yo digo la verdad o si esa no es la verdad. Siempre voy a mencionar a la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia de Berea, que aún aquellos apóstoles eran ungidos que con la sombra sanaban a los enfermos. Y ellos no comían cuentos, comían Biblia. Ellos iban a sus casas a examinar si lo que ellos habían dicho era la verdad. Y yo le aconsejo en esta hora que usted haga lo mismo. Que lo que aquí se diga, que usted lo busque bajo la revelación del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que yo hago, ¿verdad? Humildemente delante del Señor. Y siguiendo con el pago de los diezmos, con este tema, voy a leer aquí en Malaquías, capítulo 3, el verso 6. Ahí hay un punto donde Dios me reveló algo muy poderoso. Si usted tiene esta clase de Biblia, porque hay muchas Biblias que ahora le quitan versos o las cambian los versos. Pero aquí en mi Biblia, usted puede buscarlo en Malaquías capítulo 3, el verso 6 dice, para la gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque yo Jehová no cambio. Solamente con empezar a leer, ¿verdad? Estas instrucciones del pago de los diezmos, algo me está diciendo a mí que los diezmos se tienen que pagar. Que es una orden establecida por Dios y que Él no la ha cambiado. Que sigue vigente en este tiempo de la gracia. Dice, verso 6, Malaquías 3, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiere decir, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, Dios está recargándose como de ira, como de molestia, por no cumplir lo que Él nos pide. Ahora, muchos entran en discusión y dicen, ok, eso era de la antigüedad, eso era para meter todo el producto de lo que había del año y se metía en el alfolí, ¿verdad? Y eran productos de la tierra, no era dinero. Y yo estoy muy 100% de acuerdo que así era. Pero hoy en día, por ejemplo, aquí en este gran país que estamos viviendo, no sé en los otros países, aquí yo no tengo un patio. Aquí yo vivo en un apartamento. Aquí no tengo un patio donde sembrar plátano, yuca y todas esas cuestiones. ¿Cómo yo voy a traer el 10% de mi cosecha? Si en aquel tiempo era vegetales y frutas, pues en este tiempo de lo que yo cosecho es mi dinero. Y no es que Dios quiera mi dinero. Dios nos enseña a nosotros cómo ser buenos administradores de las finanzas. En mi experiencia, en 2 ocasiones, yo toqué el diezmo de Dios. Hice un préstamo porque era domingo y me hacía falta algo. Y yo toqué ese diezmo como un préstamo. Y a mí eso me trajo una consecuencia.
Eso me trajo una consecuencia a mi vida. Al día siguiente, las finanzas estaban todas revolteadas. Cuando yo quise ir a las máquinas para sacar dinero, eso es todo trastornado. 2 veces me pasó eso. Yo ya sabiendo que la primera vez ya me había pasado, yo volví y lo hice y tuve la misma consecuencia. Por eso, en esta cuestión del diezmo, yo trato humildemente delante de Dios de ser legal con Dios. El diezmo es el 10% de lo que entra a la casa. Si entra semanal, si entra quincenal, si entra mensual, como sea que entre, si son $200 que se están recibiendo, son $20 que se van a apartar primero, antes de pagar renta. Por lo menos eso es lo que yo hago. Antes de pagar cualquier cosa, Dios siempre es un Dios celoso, que Él necesita la prioridad. Yo aparto los 20 pesos, digamos, como un ejemplo, ¿verdad? Lo meto en un sobre y se lo presento a Dios para Él. Eso es de Dios. Y sabe que Dios no necesita el dinero de nosotros, pero Dios quiere que seamos buenos administradores. Muchas de las cosas que nos pasan, pero yo lo voy a decir por mí, porque es mi ejemplo y es mi enseñanza. Yo no sé por cuál cosa usted ha pasado, pero yo he entendido que la mala administración de dinero trae miseria, pobreza, trae un espíritu de lipidia, porque no se le da a Dios lo que es de Dios. La Biblia lo dice y es lógico. Dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César. Dios es claro en la escritura, no hay ninguna ambigüedad o no hay ninguna confusión cuando Él dice que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Solamente que ahora la gente dice, ok, no porque el pastor se roba los diezmos. No porque el pastor se compra carros, se ponga... ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. Pero busque dónde darlos entonces, no lo dé allí. Si usted sabe que le está pasando eso, órele a Dios que le dirija dónde va a llevar sus diezmos. Antes que nosotros estemos en desobediencia, entonces tenemos que orar. Yo lo he hecho en mi vida. En mi ejemplo yo lo he hecho. Hubo tiempo que yo mandaba mis diezmos a ciertos ministerios. En aquel tiempo, pues yo no era pastora. En este tiempo, si yo con mis diezmos, yo, pues para los niños, Pero en aquel tiempo, que yo no era pastora, y a mí no me gustaba cómo se administraba en cierto lugar, pues yo lo mandaba en otro sitio. Pero yo siempre sacaba mi diezmo primero, como lo hago hasta ahora. Ok, el diezmo no solamente es el 10% de lo que uno produce en la semana. Si hay regalos, si hay ofrendas, si hay dinero que se encuentra en la calle, por donde venga el dinero, siempre Dios me ha enseñado que tengo que sacar un 10% para Él. Ok, muchas personas dicen, ok, yo no le voy a dar mi dinero a los pastores, pero si usted busca un lugar donde puede dar un buen diezmo, usted puede ver qué es lo que se hace con ese dinero. Si mira que en el baño hay jabón, si mira que en el baño hay limpiadores, si mira que está todo limpio, si mira que la guagua, o sea, el bus que transporta a los hermanos, se necesita para la gasolina, se necesita para pagar el templo, se necesita para pagar la luz, se necesita para pagar el wifi. En mi propia experiencia, yo voy a hablar de mí. En mi propia experiencia, el dinerito de nosotros ha tenido que pagar templo,
y también gasolina, y si el carro se dañó, también de nuestros bolsillos. Porque a veces hay un pueblo tan tacaño que Dios les tenga misericordia de ellos. Y a mí no me molesta. A mí no me molesta porque ¿sabe por qué? Siempre hicimos el trabajo de ir a recoger a quien tenía que recogerse en el carro. Y es lamentable que las que no daban diezmo son las primeras que estaban ahí. Y las primeras que nos hacían perder el tiempo porque hay que esperarlas como unas princesas, como unas reinas. Se les avisaba de antemano que ya veníamos de camino y todavía llegábamos abajo de su habitación y no bajaban. Eso era terrible. Eso es terrible. Como ovejas, cualquiera puede decir cualquier cosa de los pastores, pero si se ponen en los zapatos de los pastores, eso se sufre. Hay que soportar a ovejas cabras. Hay que soportar a ovejas rebeldes. Aunque yo me estoy desviando de un poco del tema, pero casi viene siendo lo mismo. Porque ni ofrenda daban. ¿Con qué se va a mantener la iglesia antes de estar hablando tanto de los pastores? No lo dé donde no lo tenga que dar, pero busque a alguien que sí lo necesite. Se necesita el diezmo en la iglesia. Hay de aquel pastor que lo use mal, le va a dar cuentas a Dios. Le va a dar cuentas a Dios. Y eso es problema de él. Usted ore por ese pastor que lo está haciendo mal, o tenemos que orar por esa persona. Pero el diezmo es una demanda de parte de Dios. Porque aquí dice, en el verso 7 del capítulo 3 de Malaquías, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Está escuchando la queja de Dios? Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos, gloria a Dios. A mí, mire, Dios está pidiendo que nos volvamos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Así está el pueblo. ¿Qué? Yo no voy a hacer eso. Están lejos de la realidad de Dios. No se quiere diezmar. Y Dios no nos está pidiendo un 50%. Hay muchos allí por ahí que dicen que es el 40%, que esos son asaltadores, ladrones. Es el 10%. Es una mínima cosa que de $1 voy a sacar un peso, 10 centavos de ahí, de $1. De $10 es $1. Una cosa mínima que Dios nos pide a nosotros para poder administrar su reino, pagar las facturas y todo lo demás. ¿Verdad que venimos diciendo? Y todavía la gente está preguntando ¿en qué nos vamos a volver? De nuestros malos caminos. No está hablando la Biblia claramente lo que Dios nos pide a nosotros. ¿De qué nos vamos a volver? Dicen ellos. Porque para ellos están bien. Después Dios hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solamente está hablando de los diezmos, está hablando de las ofrendas. Todo se está embolsillando, todo se está guardando en cajas fuertes, todo se está guardando para que ni el anticristo va a necesitar eso. El anticristo se va a comprar y vender con un sello. Yo no sé para qué están guardando tanto. Yo no sé para qué se está robando tanto, habiendo tanta necesidad en el mundo. Tanto niño enfermo, tanto niño necesitado, tanto niño sin vivienda, sin pan, sin comer. Hey, para eso son los diezmos. Para ayudar a los demás. Para eso son los diezmos.
Y Dios dice, ¿verdad? En Malaquías capítulo 3, verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Todos le han robado a Dios. Allí está en Génesis 14. Abraham le dio los diezmos del botín de la guerra a Melquisedec, rey de Salem, rey sin genealogía, que está representando a Jesucristo. Abraham mismo le dio el diezmo. Jacob le dijo a Dios que si lo bendijera, que el diezmo le iba a dar. Hizo un pacto con Dios. Desde la antigüedad se viene practicando el diezmo. Y entonces la gente ha dicho, pero en el Nuevo Testamento no está mencionado el diezmo. Claro que sí está mencionado en Mateo 23, donde Cristo está confrontando a los fariseos, a los saduceos, a esa gente hipócrita, y le dice que diezmáis la menta. Pero el dinero de las viudas vienen y se lo roban. Usted lo lee ahí, se lo estoy diciendo en mis propias palabras. Mateo capítulo 23. El diezmo se practicaba también en el Nuevo Testamento. Los fariseos lo hacían. Desde entonces, la gente se está preguntando, ¿en qué te hemos robado? Sí, por eso a mí me ha pasado, como lo dije al principio, ¿verdad? En 2 veces cometí ese error. Y esto, para mí, yo no sé para usted, yo no le voy a meter esto en su cabeza, usted analícelo, usted busque directrices de Dios, pero yo le voy a decir, para mí, esto para mí es sagrado. Y yo quiero decir que cuando lo he hecho, y no hay necesidad de tener $100, es algo que me regalaron, algo que me ofrendaron, o 20 pesos que me dieron. Usted ve a la viuda allí, en el libro de San Lucas 19. No, esa es la viuda y el juez injusto. Ahí en una parte de la Biblia está la viuda cuando ella pasaron todos los fariseos, todos dando su ofrenda. Y la viuda, lo último que tenía, eso fue lo que dio. No tenía más nada. Y Cristo celebró esa ofrenda de la viuda. Porque todos los que dieron de sus obras. Sus obras. Pero esa era una parte escogida la que esta sierva. Porque una viuda es admirable que ofrende, porque ya no tiene marido, no tiene quien la sustente. Por eso fue impactante que esta mujer dio todo lo que tenía. Lo ofreció para su Señor. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. No solamente se está hablando de los diezmos, se están hablando de las ofrendas. Aquí lo habla, aquí nosotros nos enfocamos siempre en los diezmos, pero aquí dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice aquí la palabra del Señor. Tiene que ser lo mejor, tiene que ser los billetes más tostaditos, más nuevecitos. Tiene que ser la primicia antes de pagar cualquier cosa. Ese es el diezmo, la prioridad para Dios. De eso es que se trata el diezmo, que sea para Dios. Y cuando ese dinero cae en manos de las personas correctas, ese dinero es prosperado, ese dinero es aumentado, ese dinero rinde por más poco que sea. Esas son mis convicciones. Una vez más le digo, usted busque que Dios le enseñe y que le guíe con esta palabra. Pero él dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Después dice una orden. Allí no dice, si ustedes quieren, mis hijos,
Si les gustaría. Sí, ahí no dice nada de eso. Aquí hay una orden. Dice, traed todos. No traigan una parte. Traed todo. Dios está hablando que es todo. Es que Ananías y Zafira solamente con la ofrenda habían ofrecido todo y se quedaron con una parte. Y ya saben lo que pasó, la maldición, que ellos tienen que estar en el infierno. Mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y estos tiempos de gloria que vienen, mejor no ofrecer y no cumplir. Pero esto aquí es una orden. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Está hablando de alimentos físicos, pero está hablando de nutrición espiritual. Y no es que estás comprando un milagro, no es que estás comprando salud mental, salud espiritual. No, no, no. Eso trae una satisfacción y una paz al alma que te abre las puertas de la bendición espiritual. No estás pagando, es la obediencia que tú estás haciendo que te da esa bendición a tu vida, ¿verdad? De que haya alimento en mi casa. Esta es la casa del Espíritu Santo de Dios. Este es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay paz, hay regocijo, porque uno fue obediente para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, no pocas, hasta que sobreabunde. Mira, Dios es fiel a quien le es fiel. Dios honra a quien a él le honra. Esto no es palabra de mentira, es palabra de verdad. Yo la he experimentado. Busque direcciones con Dios, porque no quiero traer un tema para traer una disensión, ¿verdad? Busquemos las direcciones del Señor. Esto es una realidad. Cuando tú pagas el diezmo, viene la bendición en abundancia. Y también Dios dice, voy a reprender también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a reprender toda esterilidad de la tierra, que somos nosotros, somos tierra, somos polvo. Y si hay alguien que es estéril, mire que cuánta bendición Dios hace. Cuando hay obediencia para dar el diezmo. Wow. Y Dios no está comprando esto. No te está comprando. Él está tan contento que hagas eso. Ese es el sustén de la iglesia y de los más desvalidos, de los necesitados. Y todas las naciones os dirán, dice el verso 12 del capítulo 3 de Malaquías, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Wow, solo por dar el diezmo, tú eres bienaventurado. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué más explicación necesitamos? Tierra deseable después que eres obediente a Dios. Y mire, uno no da diezmo a Dios para que uno sea bendecido. No, pero por lo menos yo no doy diezmo para que Dios me bendiga. Lo doy como una demanda de Dios. Porque yo sé que se necesita, ¿verdad? Para pagar cosas. Entonces, Dios por tu obediencia te hace tierra fértil. Reprende al devorador. Ya no te roban tus frutos de tu campo. Eres tierra deseable y te llamarán bienaventurada. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a no solamente dar el diezmo del dinero. Que aprendamos a darle el diezmo de la oración. Y que aprendamos a darle la ofrenda de oración.
Si el día tiene 24 horas, es 2 horas 40 minutos, que viene siendo casi 3 horas, 2.4, 40 minutos de diezmo de nuestro tiempo a Dios. Y lo demás es ofrenda. Que lo mejor del diezmo es una relación íntima con Jesucristo. Lo demás va a ser ofrenda. La guerra espiritual y las intercesiones, todo lo demás va a ser ofrenda. Que aprendamos a darle el 10% a Dios de nuestro tiempo, de nuestros alimentos para alguien que lo necesita. Si miramos a alguien en la calle, eso se puede repartir entre varias personas, entre una viuda, entre un desamparado. Que en todo lo que nosotros podamos, que le demos el 10% a Dios, porque Él es digno y es merecedor de todas estas cosas. El Señor nos bendiga.